comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Ya con eso establecido, volvamos a la sección que aman, personajes posibles o no para el Puniverso, con este apellido siendo ahora de Bully Scorpion, buen nombre en general. Así que veamos cuáles sus opciones pueden entrar o no a este mundo de terror. El primero que comienza la lista es el conocido líder de los Vengadores o Avengers, como también el soldado de los años 40 que despertó en la época actual, Steve Rogers, alias el Capitán América. Y si me preguntan, es el trasero de América. Quien entonces era un soldado de complexión frágil, rechazó por el ejército de los Estados Unidos en la mera Segunda Guerra Mundial, hasta que es incluido después al proyecto del suero supersoldado, que lo convierte en este personaje, con una fuerza y complexión mucho mayor a la humana. Ahora, vestido con su traje de bandera de Estados Unidos y su escudo indestructible, pelea al lado de Bucky Barnes, quien sería después el soldado del invierno, contra las fuerzas de Red Skull, Cráneo Rojo, y luego un cierto incidente termina siendo congelado, despertando en la época actual, donde se convierte, como mencioné, en el líder de los Vengadores, aunque tenga algo de retraso tecnológico tomando en cuenta las épocas. Según por lo que se ha mencionado, el origen exacto de Steve Rogers, el Capitán América, data literalmente a inicio de los años 40, a mano de Marty Goodman, el entonces editor de la compañía Timely Comics, que para la gente que no conozca, fue una de las predecesoras del actual Marvel Comics en aquel momento. Él le pidió al editor, Joe Simon, que hiciera un personaje nuevo para su línea de héroes, aunque en este caso, que fuera más político, que peleara contra la fuerza del Tercer Reich alemán, o sea, los nazis. Y no se preocupen, ese es un término oficial que se puede implementar por ser histórico. Muchos de los héroes de la compañía ya eran políticos, pero Steve Rogers fue mucho más allá, peleando contra esas fuerzas y también contra los partidarios que había en Estados Unidos, o sea que apoyaban a Alemania. A Simon se le unió consigo Jack Kirby, quien años después sería responsable de crear la historia de los nuevos dioses de DC, el mundo de Darkseid y Apocalypse. De esta manera lo desarrollaron, con un personaje que desde cero, como mencioné, representaba la política de los Estados Unidos, tanto en traje, arma y nombre. Capitán América se escogió porque ya muchos héroes tenían el título super incluido, así que para que fuera algo más interesante, aunque de manera curiosa, no fue el primero que vistiera la bandera del país, ya existía uno titulado The Shield o el escudo, que pertenecía a la editorial de Archie Comics. Y finalmente, en diciembre de 1940, Steve Rogers debutó, esto pero en su propia serie, Captain America número 1, a diferencia de los otros que fueron antologías, y luego en el marzo del 41 le dieron su portada. Aquí también hizo su aparición Bucky Barnes y Red Skull, Cráneo Rojo, su mayor némesis. Su historia de hecho fue un gran éxito para las ventas, se vendieron muchísimas copias. Continuó aquí sus historias, peleando contra nuevos enemigos, haciendo crossover con los Old Winter Squad, el grupo conformado por lo que serían Nat Moore, el submarinero, y Jim Hammond, el primer antorcha humana. Sin embargo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, llegó la llamada época posguerra, donde los cómics superhéroes se fueron a declive, debido a que el género de terror y ciencia ficción dominó el área. Y finalmente, los cómics de Steve Rogers se fueron cancelando, con el último siendo en 1950. Ahí terminó todo, aunque luego lo reintrodujeron en el 53, con nuevas historias, tanto de Namor como Jim Hammond. Y por último, ya en los años 60 volvió de forma oficial, esto ahora como líder de los Vengadores, cuando se unió al equipo por primera vez. De aquí en adelante fue que lo llegamos a ver en muchas adaptaciones, tanto animadas y luego en el live action, teniendo con esta versión una de 44, películas seriales que tal vez la gente ni conozca. Tras esto, un filme para televisión en el 79, que también tuvo su propia secuela ese año. Seguimos ahí de la película del 90, que fue directa a cines aunque fracasó. Y por último, la más conocida, la protagoniza por Chris Evans en el UCM, que regresará para Avengers Doomsday. Con su debut oficial en el 40, esta primera versión de él, junto a Bucky y Red Skull, pasaría al dominio público exactamente en el 2035. No falta mucho para eso. Y ahora por el concepto de terror recordé dos cosas. Primero, el alias que tomó como Capitán Hydra, aunque este era de Steve Rogers una tierra paralela. Y también, la película de horror acción bélica Overlord, siguiendo un grupo de soldados que descubren que los nazis fabricaron un suero para convertir a los mismos soldados en zombies. Así que mezclando estos conceptos, podríamos hacer que Steve Rogers sea básicamente un hombre que le inyectaron este suero, volviéndose después en un soldado con gran fuerza y habilidades, pero poco a poco va perdiendo el control en sí mismo, convirtiéndose lentamente con cada vez pelea que tiene en una bestia indestructible, sin control alguno, una máquina de matar imparable. Cosa que sería interesante, creo que faltan muchas películas de horror en la Segunda Guerra Mundial, hay demasiado donde explorar. Es que sí entendí la referencia.
El segundo personaje pertenece, pero en este caso, a la editorial de Looney Tunes, o sea, de sus cortometrajes y caricaturas, que aunque sea un villano o enemigo de los mismos, su carisma y apariencia lo hace muy querido por el público. Yosemite Sam, o por español para nosotros, Sam Bigotes. Sí, creo que en nuestro idioma suena mucho mejor el nombre. El vaquero o pistolero loco, chaparro, de actitud enojada, volátil, que se convirtió en enemigo, como sabemos, del mismísimo Bugs Bunny. Esto después de Elmer Gruñón. ¡De conejos! ¡De patos! ¡De conejos! ¡De conejos! Un momento. De nombre verdadero, Aloysius Bartolomeo Sam, del cual también su nombre proviene de hecho del Parque Nacional Yosemite de California, algo curioso descubrirlo. Sam Bigote fue creado por Fritz Freleng, quien anteriormente mencionamos que fue de hecho el creador de Porky, su primera versión original. Y según en muchas palabras, tanto de compañeros suyos hasta de su misma hija, Freleng se basó en sí mismo para crear a Sam, tanto en apariencia, color pelirrojo que tenía de cabello y esta personalidad, o sea, una versión caricaturizada de sí mismo. Otras inspiraciones que se mencionan de él incluyen al Sheriff Deadeye, interpretado por Red Skelton, como el dibujo animado de Tex Avery, Dangerous Snow McFoo, y en su forma de habla algunos comediantes de la época, como Jimmy Finlayson y Frank Nelson. Ya construido, Sam debutó de esta manera en el corto de 45 Hair Dryer, donde aquí intenta robar un tren en el que Bugs Bunny está incluido, cantando una canción vaquera. Se convirtió, como mencioné antes, en su principal adversario, mucho más peligroso, testarudo que el mismo Elmer. Aunque de manera curiosa, antes de su debut, hubieron otros personajes que utilizaron su molde, o sea, diseño, pero en realidad no es el mismo Sam, aunque la voz sea similar. Aunque aquí no quedó la cosa, tomando en cuenta los cortometrajes que no se basaban a la época del western o viejo oeste, a Sam también les disfrazaban de otras temáticas, como lo que era soldado, bailarina, y a pesar de, como mencioné, villano, también puede ser con esto un aliado, como pasó justo en las películas de Space Jam. ¡Vamos a ir a ningún lado! Y de ahí también tuvo otros roles, protagonizó su propia serie de cómics de los 70s, 80s, profesor de la Universidad Acme de los Tiny Toons, vecino de Bugs Bunny y el Pato Lucas en el show de los Looney Tunes, y también fue la inspiración en apariencia y personalidad para el villano de Aileen de Cascarrabias, esa serie de caricatura que algunos vieron de chicos. Con su debut exacto en el 45, la primera versión de Sam que ven ahora pasaría al dominio público probablemente en el 2040. Y ahora si pensamos de manera exacta en el terror, tomando en cuenta la temática western o del viejo oeste, podría ser una película de horror sobrenatural basándose en esa manera, donde aquí Sam será el espíritu de un antiguo pistolero o un ladrón, quien regresa, tras su muerte, con el fin de continuar los crímenes que alguna vez cometió, y en el proceso, vengarse de aquellos que fusamente lo mataron. Solo soy un inocente representante de ventas. Todo depende. ¿Usted sabía que vendía un producto peligroso? El tercero con el que pasamos es un héroe, aunque no de Marvel, sino que del mundo de DC Comics, el autoproclamado Velocista Escarlata, Barry Allen, alias el segundo Flash. ¿Y por qué digo esto? Ya que fue el sucesor directamente de Jay Garrick, el primer Flash. Con el fin de explicar un poco mejor este asunto, hagamos un marco teórico. En enero del 40, debutó Jay Garrick en los cómics, por parte de la compañía All American Publications, y estaba caracterizado por llevar su sombrero de plata de la Segunda Guerra Mundial y no tener el traje característico, con su diseño al final basado en el mismo dios Mercurio. Y sus cómics al inicio fueron un buen éxito. Sin embargo, como mencioné con el caso del Capitán América, la época de la posguerra también afectó a él, y estos se fueron en declive, hasta que se terminaron cancelando entre el 49 al 51. Tras esto, All American Publications se convirtió en National Comics, y de esta manera trajeron a muchos editores y escritores para hacer interpretación de los héroes. Entre estos estaba el guionista Robert Kanigher y el dibujante Carmine Infantino, los cuales hicieron tomar a Jay y hacer como una especie de reboot o reinicio de sí mismo, cambiándole el nombre, apariencia y esta en forma origen, poniéndolo de esta manera en Barry Allen, quien debutaría en la antología Showcase número 4 de octubre del 57, donde aquí Barry Allen obtiene sus poderes mientras trabajaba como un químico forense dentro de la policía, cuando un rayo le cae en su laboratorio, obteniendo super velocidad y utilizándolo para pelear contra el crimen. Y a pesar de todo, su debut fue un gran éxito, tanto que impulsó muchísimo la llamada Edad de Plata de los cómics, y no solo eso, sino que también fue el miembro fundador de la Liga de la Justicia. Esto mostró en el cómic número 9. Le dieron también su conocida galería de villanos, los Rogues o Renegados. Y tras esto, fue responsable de introducir el concepto del multiverso en eventos principales dentro de DC como sus reinicios. Entre esto, la Crisis en Tierras Infinitas, donde fue una pieza importante, porque también ahí fue donde murió. Y luego de eso, Wally West, el sobrino de Iris, su pareja barra esposa, tomó el manto de él como el segundo Flash, aunque 23 años después lo trajeron de vuelta,
Y lo demás es historia, reinicios, otras continuidades, etc, etc. Muy revoltoso. De ahí en adelante a Barry lo han adaptado, no solo en el apartado animado, que hay varias, sino que también en el live action, como la serie televisiva final de los 70s, que posiblemente la madre del actor no recuerda. Luego, la serie de los 90s protagonizada por John Willis Sheep, que posiblemente vieron y está muy bien hecha para la época, y que de forma curiosa, luego le dio vida al Jay Garrick de la Roverso. Tras esto, Grant Gustin como el Flash del 2014, la segunda serie que comenzó aquí a franquicia. Y por último, Ezra Miller como el Barry pero del DCEU, ya extinto. De ese mejor no hablamos. ¡Nadie te quiere! Con su debut exacto en el 57, esta versión de Barry, no Jay Garrick por extensión, pasaría al dominio público en el 2052. Y tomad en cuenta que ya tiene varios villanos con habilidad de supervelocidad, como lo sería justamente Red Death, Muerte Roja, una versión alternativa de Bruce Wayne de otra tierra, Zoom, de la serie televisiva del 2014, y mejor mencionado con esto, a Yu Artong, el Flash Reverso. Puede que aquí una versión de terror de Flash sea alguien que obtiene sus poderes de la misma manera, usándolo al inicio para pelear contra el crimen, contra el mal, pero poco a poco se va obsesionando con ser más veloz, más rápido, aun si esto mismo de manera concreta lo va transformando en una criatura horrible, porque cada vez que usa su velocidad, su piel se va desgarrando, mostrándose como un esqueleto viviente. ¡Corre, Eddie, corre! Llegando a este punto, los que ya mencionamos anteriormente mantienen derecho de autor y pasarán en el orden que en realidad los presentamos: el Capitán América en el 2035, Sam Bigote, su versión original en el 2040, y Barry Allen, el segundo Flash, en el 2052. Por ese motivo les traeré como cuarto personaje, uno que muchos conocemos de los cuentos, antiguo, querido, y que en particular que si quisiéramos ver sí o sí en esta franquicia, ya que hablo de Rumpelstiltskin. ¿Y tú, rupestre sin bikini? Rumpelstiltskin. O por alemán, Rumpelstiltskin. Este personaje que fue agregado por los hermanos Grimm en su colección Grimm Fairy Tales de 1812. Aunque en general, algunos mencionan de que su origen es más antiguo, según algunos historiadores, que proviene hace 4000 años atrás, justo de la antigua Grecia. La historia de Rumpel se centra en una mujer, la hija de un molinero, que es justamente encerrada por el rey de la época con el fin de que utilizara su poder y creara oro de la paja o el heno, utilizando con esto una rueca. El problema es que ella no tiene esa habilidad, y entre el miedo de morir, aparece frente a ella Rumpelstiltskin, un duende que tiene la capacidad de hacer esto. Sin embargo, por cada favor, ella tenía que darle parte de sus joyas. Una vez que llega el tercer día, y ella se tiene que casar con el rey creando más oro, llega un trato con Rumpelstiltskin, el cual es básicamente darle su primogénito, el primer bebé que nazca. Pasando el tiempo, esto ocurre, aunque la mujer intenta hacer todo lo posible para que no se lo lleve, así que llega con otro acuerdo: si logra descubrir su verdadero nombre, romperá todo eso y se irá. Cosa que al final consigue, cuando una noche, al momento de buscarlo, lo encuentra justamente en su casa, en su choza, escuchando de manera amplia cómo cantaba y mencionaba su propio nombre, usándolo al final en su contra, derrotándolo. Algunas versiones mencionan de que un hoyo se creó bajo la tierra y lo arrastró, otro que salió volando por la ventana, que escapó al bosque, etc y etc. Sin embargo, lo que escucharon es la versión más conocida directamente de los hermanos Grimm, y llegando con el mundo del cine también ha sido adaptado, en versiones animadas, teniendo el papel de villano, como pasó con la cuarta película de Shrek, o en el live action, como en la película del 95, dirigida por el fallecido Mark Jones, un filme tonto, ridículo, de horror y comedia, pero que tiene mucha gracia. O al final, durante esos últimos años, películas también de bajo presupuesto, pero interesantes, que logran adaptar ese concepto, tanto a la época en que tiene lugar, o al nuestro. Y todo esto debido porque, bueno, Rumpelstiltskin es dominio público, su historia se puede implementar, y creo para mí que es el personaje de fantasía que más puede caber en esta franquicia, lo tiene todo. Convertir el heno en oro, saltar de una manera u otra a un sitio rápido, y una debilidad que muchos conocemos pero otros no. Así que dentro de la franquicia del universo sería increíble verlo, básicamente como un villano, manipulador, engreído pero también carismático. De una manera u otra creo que se puede implementar muy bien, y de ser así, con todos ustedes, me encantaría saber en la caja de comentarios cuál sería su interpretación con cada uno de ellos, ya que por ese motivo es como finalizo con el video, esperando que además de ustedes, mi amigo Will Scorpion, lo hayan disfrutado. Invitándolos así a que me apoyen con este canal, Julio P y su mundo de terror. Nos seguiremos subiendo sobre películas de dominio público, relacionadas como tal del universo, de otra índole, etc., con el fin de que la disfruten al máximo. Así que se pueden suscribir, darle like, compartirlo con quienes quieran y activar la campanita de notificaciones. Y sin olvidar tampoco de mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde por ahí también pueden seguir, compartir otras cosas, noticias, y yo se las haré saber. Y sin dejar de lado que tanto mi universo como el de los directores Chris Frank Waterfield y Scott Chambers se irá creciendo más y más con los años, trayendo con esto nuevas sorpresas para todos ustedes, divertidas, sanguinarias y locas. Espérenlo todo, viendo los videos con el fin de saber de lo que hablo. Hasta la próxima.
Es